gracias a cada uno de ustedes por estar aquí en esta mañana para estudiar juntos la palabra del Señor. Quiero extender una cariñosa bienvenida a quienes se están conectando o a quienes están conectados en esta mañana para este servicio, a quienes nos siguen en otros lugares y esperamos que las bendiciones del Señor estén con cada uno de ustedes. Algunos hermanos están fuera de la ciudad y hemos tenido un poquito de crisis con el sonido, con el video, así que yo tengo que estar en dos partes a la vez y por eso llegué un poquito tarde, unos segundos después de que cantamos el himno. Muchas gracias por comprender. El año pasado, en diciembre 26, murió Edward Wilson. Edward Wilson fue un científico que murió a los 92 años de vida y dedicó a estudiar las hormigas durante 80 años. O sea que a los 12 años ya este niño estaba muy interesado en conocer y saber bastante acerca de estos animalitos. Y este señor Edward escribió unos 30 libros aproximadamente de historia, de la biología, de la biodiversidad, etc. Empezó en los institutos de Washington y Alabama y luego llegó a ser un catedrático y un investigador en la Universidad de Andrews. Este señor, junto con otros de su equipo científico, en el mundo científico lo llaman mirmecólogos. Los que estudian a las hormigas o a los insectos lo llaman mirmecólogos. Una palabra fácil de aprender, ¿verdad? Según este científico que estudió las hormigas, él no recomienda mucho imitar a las hormigas. Y cuando yo estaba leyendo este artículo, me acordaba de Salomón, porque Salomón dijo: mira a la hormiga, oh perezoso, ¿no? Mira sus caminos y sé sabio. Pero este señor Edward escribió una advertencia a los seres humanos y vamos a enumerar solamente 3 características de las hormigas que él recomienda que no debemos imitar. ¿Está bien? ¿Está bien? Presten bien atención porque son bien interesantes. Lo más importante de esta vida de las hormiguitas es que ellas participan en la vida social de las colonias. Todas las hormigas que participan en la vida social de la colonia son hembras. Parece que a través de los años o siglos en la vida de las hormigas, el feminismo, no se puede llamar feminismo, ¿verdad? El protagonismo de las hormigas se ha desbocado. Las hembras asumen todo el control. Todas las hormigas que usted ve que están trabajando, todas las que exploran el terreno fuera de su nido, y todas las hormigas que van a la guerra son hembras. Y quiero decirles que las hormigas peleando son cosas serias. La guerra es total y letal. Todas son hembras. Las hormigas machos, las hormigas macho adultas, son criaturas bastante patéticas. Estas son las que tienen alas, tienen unos ojos grandes, pueden volar, pero tienen cerebros pequeños. Y no realizan ningún trabajo estos machos, solo tienen una función en la vida, que es inseminar a las hembras de otras colonias durante los vuelos nupciales. Así que llega el momento de la procreación y macho que sale del nido no puede volver. Una vez que los machos parten de su nido u hormiguero, no se les permite regresar a su hogar. Y así que mueren en cuestión de horas, aunque si tienen éxito pueden convertirse en padres de alguna nueva colonia, porque recuerden, ellos salen a procrear de otras colonias, no de su misma colonia. Como dije antes, mueren en cuestión de horas o como máximo duran un par de días por culpa del calor o de la lluvia o de otro depredador, porque los pobres machos no pueden quedarse en la casa. Las hembras no se lo permiten. Si se quedan tras los vuelos nupciales, se hace alguno el desentendido y quiere regresar a la casa, las hembras
lo sacan, sus hermanos lo sacan. Otro aspecto de las hormigas que no es bueno de imitar es que son caníbales. Ellas se comen a sus propios muertos o a las hembras que están heridas en combate. Ahora, un aspecto lamentable, vamos a decir, de las hormigas hembras es que colocan a las hormigas más adultas a hacer los trabajos más peligrosos. La hormiga joven empieza cuidando a la reina, las hormiguitas recién nacidas, etcétera, etcétera, pero a medida que crecen entonces le colocan otros trabajos fuera, y la última es la guerra, y a eso van las hembras adultas. Así que si alguna persona aquí tiene más de 60 años y fuera hormiga, tendría que ir a la guerra. Es diferente como hacemos nosotros los seres humanos, ¿cierto? Que envían a los jóvenes a la guerra, pero en el caso de las hormigas no tienen compasión de las hormigas que ya están bien adultas. Una tercera característica que no es digna de imitar de las hormigas es que son animales bastante belicosas, son peleadoras. Se enfrentan a otras colonias de la misma especie de una manera muy feroz. El principal objetivo de las colonias es la exterminación, y por regla general las colonias grandes derrotan a las colonias pequeñas. Y este señor Edward dice que al hacer investigación y al ver esto, muchas cosas de lo que sucede con estas hormiguitas, se ha dado cuenta de que él ha encontrado campos de guerra totalmente llenos de hembras que son adultas, que son ya bien adultas, bien viejas. En otras palabras, no tienen en cuenta que su edad para enviarlos a la guerra, y por lo tanto son las primeras que mueren, van adelante en el campo de batalla. Para las colonias de hormigas, que son todas hembras, las demás edades tienen poco que ofrecer. A medida que la hormiga envejece, tiene poco que ofrecer, entonces ya le dan los trabajos más difíciles. Hay unas 15.000 especies de hormigas en el mundo, para que ustedes sepan, y ocupan un lugar bastante grande en el ecosistema de la biodiversidad. Por ejemplo, en la selva amazónica, ellas son el 75% de la biomasa de los insectos. De todos los insectos que hay en la Amazonía, el 75% de esos insectos son hormigas, y el 25% de toda la masa animal. El 25% de todos los demás animales son hormigas en la selva amazónica. Esto es una introducción un poco rara al tema que vamos a tener hoy, pero la he traído para que pensemos un poco cómo el pecado ha distorsionado aún el mundo animal, ¿cierto? La Escritura dice que toda la creación gime como de parto, esperando su liberación final. Vamos a ir al texto de hoy y vamos a ver cómo lo enlazamos con esta ilustración. Primera de Pedro, el capítulo 5, versículo 6. Primera de Pedro, el apóstol Pedro, el capítulo 5 y el versículo 6. El texto para esta mañana: humillaos bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere tiempo. Humillaos bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere el tiempo. Yo quiero enfocar este texto, este versículo hoy, con relación al hogar y a la familia. Y me gustaría que todos estén atentos, especialmente los padres, a quienes en cierta forma va dirigido hoy el mensaje. Quiero enfocarlo al hogar y a la familia. ¿Qué nos dice este texto con relación a mi pareja? La primera parte del texto dice humillaos, humillaos. La definición de humillarse es rebajarse voluntariamente ante determinada situación o persona. ¿Bien? Inclinar el cuerpo en manifestación de señal y respeto o de sumisión, de manera metafórica, y en la cuestión de la fiesta de los toros
cuando el toro inclina la cabeza, ya sea para atacar o para defenderse, significa el toro se humilló. Así que humillarse es agachar la cabeza. ¿Está bien? Tengamos en cuenta esto que dice la palabra del Señor. Y la definición es que humillarse es agachar la cabeza. Así que lo primero que está diciendo el apóstol Pablo aquí en la palabra del Señor es que nosotros debemos muchas veces ¿hacer qué? Agachar la cabeza, bajar la cabeza. Y el primer aspecto que yo pensé en relación con este tema es que el Hijo de Dios tiene que humillarse primero ante la palabra de Dios. Agachar la cabeza ante la palabra de Dios. ¿Qué dice el Señor? Algunas veces en nuestro mundo religioso elegimos ante qué área de la palabra de Dios nosotros queremos bajar la cabeza. Y en ciertas áreas me mantengo mi posición y pienso como yo quiero, pero no me humillo ante la palabra del Señor. ¿Qué es lo que dice el Señor? Y en Es la Hora Ministries deberíamos desear someternos a toda palabra que sale de la boca de Dios. Cuando el Señor le respondió a Lucifer, el Señor le respondió: no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Así que el Hijo de Dios se humilla ante toda palabra que sale de la boca de Dios. Acepta toda palabra que sale de la boca de Dios. Noten, mis hermanos, que cuando el Señor dijo estas palabras fue cuando Él estaba en un momento de crisis. Estaba en el desierto, había ayunado 40 días, estaba muerto, digámoslo así, de hambre, y Satanás lo tentó con que hiciera a las piedras, las convirtiera en pan. Y el Señor hubiera podido hacerlo fácilmente, pero le dijo: no solo de pan vive el hombre, mas de toda palabra que sale de la boca de Dios. Se humilló ante la palabra misma del Señor. Ahora, ¿eso cómo lo traemos a la familia? En mi última predicación mostré que en el mundo religioso aquí en los Estados Unidos ocurre el 67% de los divorcios entre la comunidad religiosa, un 39% dentro de los protestantes, un 27% dentro de los católicos. Lo que me dice que ese 67% de cristianos, en una forma u otra, no tuvieron la capacidad de humillarse ante lo que Dios opina en cuanto al divorcio. Ya empiezo a pensar por ese lado, ¿cierto? Noten lo que dice Malaquías 2, 14 al 16. Y yo sé que ustedes saben ese texto. Vamos a ir a la palabra del Señor, porque hoy vamos a hablar un poco pesado en cuanto a esto, pero tenemos que hacerlo porque nosotros tenemos que depender de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y la palabra del Señor es suficientemente clara como para que nosotros no erremos el camino. Malaquías 2, 14 al 16 dice la palabra del Señor: mas diréis, ¿por qué? Porque Jehová ha atestiguado entre ti y la mujer de tu juventud, contra la cual has sido desleal, siendo ella tu compañera y la mujer de tu pacto. ¿No hizo él uno, habiendo en él abundancia de espíritu? ¿Y por qué uno? Porque buscaba una descendencia para Dios. Guardaos pues en vuestro espíritu, y no seáis desleales para con la mujer de vuestra juventud. Porque Jehová, Dios de Israel, ha dicho que él aborrece el repudio, y al que cubra de iniquidad su vestido, dijo Jehová de los ejércitos: guardaos pues en vuestro espíritu, y no seáis desleales. Así que el Hijo de Dios viene a su palabra y encuentra lo que dice el Señor y dice: yo debo humillarme ante la palabra de Dios. Por lo tanto, los cristianos deberían tener en su mente, o no deberían tener en su mente, la idea de hasta que el divorcio nos separe, ¿verdad? No es hasta que el divorcio nos separe con relación al matrimonio, ¿verdad? Es muy posible que la falta de querer humillarnos ante lo que dice el Señor haya sido lo que
impidió encontrar una respuesta a la solución de nuestros problemas. Porque cuando se presenta algún problema para el cual no hay aparente solución, tenemos que buscar la solución dentro de ese problema, ¿verdad? Si el cristiano no quiere deshonrar a Dios con un divorcio, eso significa que la pareja tiene que buscar la solución a los problemas. También hay no pocos que tampoco atienden de manera clara y categórica lo que dijo nuestro Señor Jesucristo en cuanto a esto. Y vamos a hacer un breve repaso, aunque esto ya es bastante conocido, pero necesitamos ir a la palabra del Señor, porque solo quiero que veamos lo que dice la palabra, que es tan claro que no podemos equivocarnos. Vamos a ir a San Mateo, el capítulo 5, y el versículo 31 y 32. Es bien interesante que el Señor Jesús, en el primer sermón del monte, y no sé si los hermanos que están atrás me escuchan, los que están en la última banca me escuchan bien, es que yo en la última banca como que me desconcentro, entonces pienso que de pronto los que están por allá atrás no alcanzan a escuchar y se desconcentran. Muy bien, en el sermón del monte fue el primer sermón que encontramos registrado de Jesús. Y en el versículo 31 y 32 dice: también fue dicho, cualquiera que repudia a su mujer, dele carta de divorcio. Pero yo os digo que el que repudia a su mujer, a no ser por causa de fornicación, hace que ella adultere, y el que se casa con la repudiada comete adulterio. Vamos a ir rápidamente porque aquí hay aproximadamente 4 puntos para tener en cuenta. Noten que lo que primero el Señor dice es que el que repudia a su esposo o a su esposa debe darle carta de divorcio. O sea, dejarla libre o permitir las condiciones para que ella quede libre. Porque a veces despachaban a sus esposas en la antigüedad, la repudiaban, la rechazaban, pero no le daban carta de divorcio. Así que la doña seguía todavía siendo de Patricia de Campos en Colombia, ¿no? Patricia de Campos, aquí la cosa cambia, Patricia de Campos, todavía seguía siendo de. Entonces, si el hombre repudiaba a su esposa, debía darle carta de divorcio. Pero luego el Señor dice que la única condición que satisface esa norma divina de darle carta de divorcio es que haya habido fornicación de parte de quien recibe el repudio, fornicación o adulterio, la única condición. Muy bien, ahora, el tercer aspecto que dice aquí el texto es que si se efectúa el divorcio sin tener en cuenta la causa anterior que el Señor ha dicho, el único causal de divorcio, entonces el que propicia o presiona el divorcio es culpable del adulterio posterior del que se case por segunda vez. Si yo repudio a mi esposa, le doy carta de divorcio, no por causa de fornicación o adulterio o ella conmigo, y yo voy y me caso con otra persona. Si yo repudié a mi esposa, soy culpable del adulterio que ella comete por casarse por segunda vez sin cumplir lo que el Señor dice que es el causal para que haya divorcio. Y el que se casa con la repudiada, que Rodolfo se casó con Juanita y Juanita fue la repudiada, pero no fue por causa de fornicación, Rodolfo también va a ser adúltero por haberse casado con Juanita. Ahora, en el capítulo 19, vamos a ir al capítulo 19 porque estamos hablando de humillarnos ante la palabra del Señor. Los versículos 7 al 12 dice: le dijeron pues, ¿por qué pues mandó Moisés dar carta de divorcio y repudiarla? Él les dijo: por la dureza de vuestro corazón Moisés os permitió repudiar a vuestras mujeres, mas al principio no fue así. Estamos haciendo hoy un sermón doctrinal de enseñanza y de consagración, digamos así, no es un sermón de otro tipo, profético por ejemplo.
y dice, y yo os digo que cualquiera que repudia a su mujer, salvo por causa de fornicación, y se casa con otra, adultera, y el que se casa con la repudiada, adultera. El Señor está repitiendo lo mismo. Le dijeron sus discípulos, si así es la condición del hombre con su mujer, no conviene casarse. Entonces Él les dijo, no todos son capaces de recibir esto, sino aquellos a quienes es dado. Pues hay eunucos que nacieron así del vientre de su madre, y hay eunucos que son hechos eunucos por los hombres, y hay eunucos que asimismo se hicieron eunucos por causa del reino de los cielos. El que sea capaz de recibir esto, que lo reciba. Wow, aquí yo siento a Jesús como un poquito radical. No nos gustan los radicalismos, ¿cierto? Hoy el mundo rechaza lo radical, lo fundamental. El fundamentalismo es rechazado hoy. Lo vemos como algo extremo. Pero aquí yo veo al Señor un poquito extremo. Lo primero que me dice este texto es, bueno, los discípulos le dijeron, ¿y por qué Moisés les permitió dar carta de divorcio? Por la dureza del corazón. La dureza del corazón. Ahora, es muy interesante que cuando el Señor dice por la dureza de vuestro corazón, inmediatamente en el versículo 12 dice que hay eunucos que se hacen eunucos por causa del Evangelio y por causa del reino de los cielos. Así que están dos tipos de personas siempre en el pueblo de Dios, en la iglesia. Son los duros del corazón y los que buscan el reino de los cielos. Los que buscan el reino de los cielos tienen que seguir las condiciones que dice la palabra del Señor y tienen que humillarse ante la palabra del Señor. Noten que el versículo, en el versículo 11 dice, entonces Él les dijo, no todos son capaces de recibir esto, sino aquellos a quienes es dado. El que ha aceptado a Jesús como su Salvador personal, el que está realmente interesado en caminar de la mano con Dios, el que está dispuesto a humillarse frente a la palabra de Dios, pues le es dado poder recibir la palabra de Dios. Cuando usted crea la palabra del Señor, usted la puede aceptar por la fe y puede vivir en conformidad con eso, con la palabra. Vamos a ir a Marcos, porque en Marcos, y un rápido recuento de estos textos, Marcos el capítulo 10 y los versículos 1 al 12, básicamente repite lo mismo el Señor, pero aquí vamos a leer del 10 al 12, ustedes pueden leer todos los textos desde el 1 al 12, pero los versículos 10 al 12 dice, en casa, un poquito atónitos con la posición de Jesús. Y les dijo, cualquiera que repudia a su mujer y se casa con otra, comete adulterio contra ella. Y si la mujer repudia a su marido y se casa con otro, comete adulterio. A Marcos pareciera que se le olvidó introducir aquí la cláusula de excepción que Mateo introdujo. Por lo tanto, se ha aceptado en el mundo cristiano que sigue pendiente la cláusula de excepción. O sea, el divorcio es válido en caso de que haya adulterio de parte de uno de los dos. Lucas 16, 18. Vamos a San Lucas, el capítulo 16, el versículo 18. Dice la palabra del Señor. Ahí solamente Lucas escribió un solo versículo. Todo el que repudia a su mujer y se casa con otra, adultera, y el que se casa con la repudiada del marido, adultera. Muy bien, eso es lo que dice el Señor. Nosotros, o por lo menos este servidor como expositor de la palabra del Señor, no podemos ir más allá de lo que dice la palabra del Señor. Porque la Biblia en Apocalipsis dice que si nosotros añadimos algo a lo que el Señor ha dicho, Él añade las plagas, ¿no? Eso es lo que dice Apocalipsis. ¿Cierto? ¿Ustedes recuerdan o no? Ok, y si quitamos algo, dice el apóstol San Juan que el Señor quita nuestro nombre del libro de la vida. Así que nosotros no podemos ni añadir ni quitar a lo que el Señor ha dicho. Entonces cerremos esta sesión diciendo que si la esposa quiere más al gato que al esposo, no es causa de divorcio, ¿cierto? O viceversa.
Obvio que no está bien que el esposo quiera más al gato que a la esposa. No está bien. Que le preste más atención al perro que al esposo. No está bien. Y el esposo se va a sentir mal porque va a decir, pero es que a mí quiere más al perro que a mí. Por lo tanto, pero no es causal de divorcio, ¿verdad? O que no se acordó del cumpleaños, ¿no? No le dio regalito. Está mal no se acordarse del cumpleaños de la esposa. Si no hay más, vaya al jardín, corte una ramita, tráigasela. Dígale, mi amor, feliz cumpleaños, te quiero mucho, ¿cierto? Pero, y está mal no acordarse ni del aniversario, ¿no? Del aniversario está mal, pero no es causal de divorcio. O que me habló golpeado, tampoco está bien, claro que no, pero no es causa de divorcio. O que se quedó sin trabajo y ya no aporta, complicado, ¿no? Bueno, mientras dele tiempecito para que encuentre trabajo, no es causa de divorcio. No me dice nada, no me dice que estoy bonita ni que le intereso. Sí, bueno, eso está muy mal, siempre hay que decirle a las damas alguna cosa, ¿no? Una cosa, pero no es causa de divorcio. O es que ya no lo quiero, es que él ya no me quiere, o se acabó el amor, se nos acabó el amor, ya no nos queremos, pastor, ya no nos queremos, tenemos que divorciarnos porque ya no nos queremos, se les acabó el amor. Bueno, la Biblia dice que el amor es de Dios, el amor es de Dios, la fuente del amor es Dios. Él es la fuente. Si vamos a Él, Él nos va a dar suficiente para amar al esposo o a la esposa. Y entonces el amor resucita, el amor resucita. Es que él es un machista. Bueno, ella dice es que él es un machista. Y el esposo dice es que hay que hacer todo lo que ella dice. Y no nos entendemos. Bueno, no se entienden, y aunque no se entiendan, la Biblia no dice que porque no se entienden es causa de divorcio. Podríamos seguir enumerando muchas otras cosas que hoy las parejas sufren y que eso trae como consecuencia muchas veces la ruptura. Algunos le han dado un significado a porneía bien extenso, y es cuando hay maltrato y abuso de parte de una de las dos partes. Indudablemente que eso no se puede permitir, pero también hay luz en la palabra del Señor. Si ustedes van a 1 Corintios 7, ustedes van a encontrar que hay luz en la palabra del Señor. Algunas veces la pareja tiene que separarse hasta que se solucionen las situaciones, y si todo se arregla, volver a unirse. Les invito a que lean 1 Corintios capítulo 7. Así que yo invito a los esposos y a las esposas de El Ahora Ministries y a quienes nos escuchan a humillarse ante la palabra de Dios, aceptar lo que dice la palabra de Dios. Las cosas empiezan a tener solución y empiezan a tener luz y empiezan a tener esperanza. Y la luz empieza a ver luego del túnel cuando nosotros en primer lugar aceptamos lo que dice la palabra de Dios. Nos humillamos ante lo que dice el Señor. Ahora estamos hablando de humillarse. El siguiente paso después de humillarnos ante la palabra del Señor es humillarnos el uno ante el otro. Siempre en el matrimonio habrá cosas para arreglar. Es natural. Venimos de hogares diferentes, de pueblos diferentes, de culturas diferentes, de colores diferentes, de pelo diferente, de educación diferente. Y aparte de eso, el hombre es hombre y la mujer es mujer. Y eso ya hace una tremenda diferencia. Por lo tanto, es natural que haya diferencias. Hay que arreglar diferencias. Hay que arreglar las diferencias. Ahora, ¿cómo se arreglan las diferencias? Mire, es facilito. Humíllese el uno ante el otro.
¿Está bien? Humíllese ante el otro. Para poder ser humildes ante el otro, para poder ser humildes ante la esposa y el esposo y no ir hacia la ruptura, tenemos que primero ser humildes ante Dios. Cuando nosotros somos humildes ante Dios y nos humillamos ante Dios, entonces el Señor nos da la capacidad, la fortaleza, la virtud para poder humillarnos ante nuestro cónyuge. Ahora estoy hablando de las cosas. Vamos a hablar un poco más de eso. Efesios 6:21. Vamos a leer Efesios 6:21. Dice: someteos unos a otros en el temor de Dios. Versículo 22. Las casadas estén sujetas a sus maridos como al Señor. Versículo 25. Los maridos deben amar a sus esposas como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Efesios capítulo 6, 21 en adelante hasta el 25. Notan, mis hermanos, que en primer lugar aquí el apóstol dice: someteos los unos a los otros en el temor de Dios. Siempre todo debe ser en el temor de Dios. Y habla de que la mujer, y eso no lo podemos quitar de la escritura, yo sé que algunas hermanas que les gustaría arrancar Efesios 5 de la Biblia, pero es mejor que no lo hagan porque ahí seguirá en algunas otras partes, ¿cierto? Pero la Biblia dice que las casadas deben estar sujetas a sus maridos como al Señor. Esta expresión como al Señor no tenemos tiempo de explicarla, pero el versículo 25 dice que los maridos deben amar a sus esposas como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Figúrese, aquí el Señor nos la puso muy de para arriba a nosotros los varones, porque Cristo se entregó por su iglesia tanto que dio su vida. Entonces los hombres, el Señor les dice: pues usted tiene que amar a su esposa hasta dar su vida por ella. No hay ninguna evidencia bíblica que yo pueda amar más al perro que a mi esposa, o amar cualquier otra cosa más que a mi esposa. Y si los seres humanos, los hombres, nos humillamos bajo la palabra del Señor, entonces tenemos que obedecer la orden del Señor, y es poder entregarse a su esposa. La primera la esposa, incluso primero que los hijos, ¿cierto? Por lo menos en el hombre. Yo no sé las damas, como que quieren más los hijos que el esposo, pero bueno, por lo menos nosotros tenemos que amar más a nuestra esposa que a los hijos. Los hijos, después de todo, llegan a los 18 años, 19, 20 y 25 y se van de la casa. Y nosotros quedamos ahí, ¿no? Hasta viejos. Así que es mejor darle a la esposa el lugar que le corresponde. Si hay problemas por los descuidos del uno o del otro, por las ofensas del uno o del otro, el Señor nos señala un camino que es angosto, pero es el camino que lleva a la vida y a la felicidad. Y el camino que nos lleva a la vida y a la felicidad, y es un camino angosto, es humíllate. Humíllate. Decir, en algunas ocasiones usted tiene que ceder para conservar, siempre dijo por aquí alguien, para conservar esa institución tan hermosa del matrimonio y para darle gloria al Señor. Ahora yo voy a explicar un poquito más porque este asunto está como complicado. Y dijimos que es un camino angosto porque el camino ancho es la ruptura. El camino ancho es lo fácil. Decir, no nos entendemos, adiós. Esta vida se hizo imposible, adiós, vámonos. Pero cuando nos humillamos ante la palabra del Señor y nos humillamos el uno al otro, es el camino que conduce a la vida y es el camino que conduce a la felicidad. Eso es lo que dice la Biblia. El camino angosto lleva a la vida y a la felicidad. Efesios 4:2. Vamos a ir a Efesios, el capítulo 4 y el versículo 2. Dice la palabra del Señor: yo pues preso en el Señor, dice con toda humildad, versículo 2,
con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor. Pastor, pero es que no me lo aguanto. Ok, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor. Claro, aquí está diciendo Pablo, aquí da por entendido que el otro es fregadito, ¿sí o no? Porque si tengo que tener paciencia, porque si tengo que soportarlo, es porque no es tan buena gente. Es porque no es tan buena gente. Pero aquí dice la palabra del Señor, soportándoos con paciencia los unos a los otros. Algunas veces mi esposa me tiene que soportar, otras veces yo tengo que soportarla a ella. Es lógico, ¿cierto? Los unos a los otros en amor. Hebreos 10:36. Vamos a ir a Hebreos, el capítulo 10, versículo 36. Dice la palabra del Señor: porque os es necesaria la paciencia, para que habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. Es necesaria la paciencia, porque para que habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. Si usted no tiene paciencia, si usted no se humilla, si usted no se cede, si usted no cumple con esa parte, pues no puede ver lo que Dios quiere hacer por usted mismo y también por su pareja. Mis hermanos, no es fácil ceder ante una persona terca y obstinada. No es fácil. No es fácil humillarse, pero si usted está en la mano del Señor y le lleva sus dificultades a Dios, Él le dará la victoria. Gálatas 5:22. Gálatas. Vamos a ir a Gálatas. El apóstol Pablo otra vez aquí en Gálatas, capítulo 5, el versículo 22. Dice el Señor: mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Ahí está la paz, la paciencia, la mansedumbre. Contra tales cosas no hay ley. No estamos hablando aquí, mis hermanos y hermanas, a ceder cuando hay principios envueltos. Cuando hay principios envueltos. O cuando una de las partes le pide a la otra que haga cosas de algo que es inmoral. O que va en detrimento de la fe. O que le impide seguir los caminos del Señor. No estamos hablando de ceder y humillarse ante eso. El Señor proveerá los medios para que eso se logre. Colosenses 3:12 dice la palabra del Señor que nosotros debemos vestirnos de toda, dice aquí, vestidos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia. Versículo 13, soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros, si alguno tuviera queja contra el otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Mis hermanos, por eso yo no estoy de acuerdo con que haya algún seminario para las mujeres y venga una feminista bien para empoderar a las mujeres para que se defiendan de sus esposos. La palabra del Señor dice lo contrario. Y a los esposos también la palabra del Señor dice lo contrario. Soportándoos, humillándoos, en amor, en bondad, en misericordia, en servicio, en entrega, en detalles. Ahora, mis hermanos, pasemos a la segunda parte del texto, porque hasta ahora hemos tocado humillados. Vamos a ir a la segunda parte del texto. Dice: bajo la poderosa mano de Dios, debido a la vanidad, al orgullo y al egoísmo, muchas veces los problemas del hogar se agigantan y se vuelven difíciles de soportar y de sobrellevar.
Eso es verdad. Satanás procura por todos los medios que así sea. Explota al máximo nuestras debilidades. Acicatea, impulsa, reaviva nuestros impulsos negativos y contrarios a la voluntad de Dios. Aparecen la ira, el rencor, el echar la culpa, el no perdonar, el no tengo por qué dejarme, etcétera, etcétera, etcétera. Satanás procura impedir que usted se coloque bajo la poderosa mano de Dios. Satanás quiere que usted resuelva por sí misma o por usted mismo los problemas. Él sabe a dónde van a parar las cosas. Cuando usted se coloca bajo la poderosa mano de Dios, cuando usted viene con sinceridad al Señor para que Él resuelva los problemas que se le han escapado a usted de las manos y que usted no puede, entonces mire lo que Dios hace. Salmos 25:9. Vamos a ir a Salmos, el capítulo 25, del Salmo 25 y el versículo 9. Encaminará a los humildes por el juicio y enseñará a los mansos su carrera. O sea que a los mansos y a los humildes el Señor les da sabiduría. Santiago 4:6 dice: Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Cuando usted se humilla ante el Señor y va bajo la mano del Todopoderoso, el Señor le da a usted gracia. Y la gracia es un don extraordinario y realmente no podemos entender cuánto significa la gracia, porque José halló gracia ante los ojos de Faraón, porque Daniel halló gracia y porque los hombres de Dios han hallado gracia y han encontrado gracia en las circunstancias más difíciles. Salmo 149, 4. Salmo 149, 4, dice la palabra del Señor: porque Jehová tiene contentamiento en su pueblo, hermoseará a los humildes con la salvación. Los humildes, los mansos, dijo el Señor, heredarán la tierra. Así que bajo la poderosa mano de Dios, lo que nosotros debemos hacer es coloque a su esposo o esposa bajo la poderosa mano de Dios. Ore por el esposo o por la esposa para que el Señor haga lo que tiene que hacer, para que el Señor le dé leccioncitas, ¿cierto? El Señor le puede enseñar muy bien a su esposo o a su esposa cuando el esposo o la esposa se tornan rebeldes, que no quieren ser incircuncisos de corazón. El Señor tiene muchas formas de enseñar, muchas formas de disciplinar. Ore al Señor, póngalo delante del Señor para que corrija a su esposo o a su esposa. La Biblia dice en Mateo 23:12, el que se exalta será ¿qué? Humillado, y el que se humilla será enaltecido. Crea en esto, póngalo en práctica. Recuerde los portentosos eventos de Dios en el pasado. ¿Recuerda qué le sucedió a Faraón cuando endureció su corazón? Ok. ¿Recuerdan a Nabucodonosor cuando endureció el corazón? El Señor hará lo que sea necesario si usted se coloca bajo la poderosa mano de Dios. Ahora, cumpla el papel que Dios le ha dado como esposo o como esposa. Es muy importante que usted cumpla su papel, el que Dios le ha otorgado. Y noten lo que dice la sierva del Señor. Como una parte del hombre, Dios hizo a una mujer, a fin de que fuese ayuda idónea para él, alguien que fuese una con él, que le alegrase. Óyeme, recuerden, damas, ustedes deben alegrar a su esposo. Le alentase y le bendijese, mientras que él a su vez fuese su fuerte auxiliador. Todos los que contraen las relaciones matrimoniales con un propósito santo, el esposo para obtener los afectos puros del corazón de una mujer y ella para suavizar y mejorar y completar el carácter de su esposo, cumplen con el propósito de Dios para ellos. El amor divino que emana de Cristo no destruye el amor humano. El amor divino que emana de Cristo no destruye el amor humano, sino que lo incluye, lo refina, purifica, lo eleva y lo ennoblece. El amor humano no puede llevar su precioso fruto
antes de estar unido con la naturaleza divina y dirigido en su crecimiento hacia el cielo. Noten, este pensamiento es muy importante, mis hermanos. Si nosotros queremos tener hogares que sean construidos en el temor del Señor, lo hemos venido hablando, la humanidad se tiene que unir con la divinidad. El matrimonio, debemos llegar a tener la naturaleza divina para que realmente, dice, y dirigido en su crecimiento hacia el cielo. Jesús quiere ver matrimonios y hogares felices. La última parte del tema. Me quedan 5 minutos quizás. Pedro dice, para que os exalte cuando fuere tiempo. Dios hace las cosas a su debido tiempo. Tenga paciencia, no se apresure. Él tiene que hacer un trabajo tanto con usted y con su esposa o esposo. Así que sea paciente. Los matrimonios que permanecen no es porque no tenían problemas, no es porque no tenían malos entendidos o diferencias. Es porque el amor es la base de esa relación y porque están dispuestos a la humildad. Están dispuestos a ser humildes. Yo quiero invitar a la hermana Digna que venga un momentito acá, porque ella tiene, rapidito, hermana Digna, que ella tiene un testimonio para nosotros en esta hora. Yo tuve la oportunidad de conocer y de bautizar a su esposo. Buenos días ya. Bueno, el pastor me pidió que tuviera un testimonio con relación a mi matrimonio, Sí. a mi esposo. Sí. Muchos de los que están aquí lo conocieron, pero muchos no lo conocieron, ¿verdad? Yo me traje la Biblia porque estaba recordando el comienzo de mi matrimonio. Yo me casé a los 17 años, estábamos jóvenes, tenía 21. Y pues comenzamos en ese, imagínense, edad de muy jóvenes. Mi hogar realmente era un caos. Como dice Génesis 1, dice que la tierra estaba como desordenada y vacía. Así estaba mi hogar. Así estaba mi hogar, mis hijos pequeños, ahí está Freddy que sabe. Era un caos. Ya yo había decidido terminar. Pero, como también dice que el Espíritu de Dios se movía sobre la faz, ¿verdad? O sea, y así yo lo vi en mi casa. El Espíritu Santo de verdad que comenzó a moverse y a trabajar en mí primero. En mí. Y como dijo Dios, sea la luz, y fue la luz, ¿verdad? Y así fue. Estábamos en tiniebla, en caos, en desorden, vacío, mi casa, mi matrimonio, mi vida, y eso era terrible. Pero le doy gracias a Dios porque Dios dijo, sea la luz en este hogar, envió al Espíritu Santo y comenzó a trabajar en mí. Y yo hoy le puedo dar gracias a Dios, estoy bien agradecida de la obra tan grande que Dios hizo en mi vida primero, para yo poder soportar muchas cosas. Y también el soportarme, como dijo el pastor, porque de parte y parte, porque yo no era fácil tampoco. O sea, yo no era fácil, por eso Dios tuvo que moldearme y comenzar a trabajar conmigo primero. Pero gracias a Dios, pues lo logró y yo me sometí a su poderosa mano, ¿verdad?, a su palabra, y entendí que sin Él nada yo iba a poder hacer en mi matrimonio. Entendí que solamente Dios podía restaurar esa relación de matrimonio, de familia. Y como siempre yo, pues, a pesar de que era muy joven, tuve mis hijos bien joven, pero siempre pensé más en mis hijos que en mí. Y pensé también en Él. Y como dijo el pastor, tuve el privilegio, el pastor, de conocerlo, de bautizarlo. De darle estudio. Sí, darle estudio y bautizarlo. Así es que vemos, Dios ve siempre el fin
antes, ¿verdad? Así es que Dios veía que el corazón de mi esposo era un hombre noble, a pesar de su temperamento, porque el problema de él era más el temperamento. Pero gracias a Dios que Dios trabajó en él, transformó ese corazón. Freddy mencionó algo en la escuela sabática, en la lección, cómo vimos esa transformación en mi esposo. Realmente eso fue un milagro. De los milagros más grandes que podemos ver, como dijo Freddy, es la transformación de una vida, ¿verdad? De una vida terrible a un cambio, como lo vimos en mi esposo. El pastor también lo vio. Y pues, la historia es larga, pero como el testimonio es corto, pues yo exhorto a las esposas porque en todos los hogares hay situaciones, no podemos negarlo, en todos los matrimonios hay situaciones difíciles, pero pónganse en las manos, poderosas manos de Dios, para que Dios les dé sabiduría a nosotras las esposas, a las mujeres y también a los caballeros, para que nos podamos soportar los unos a los otros y así poder tener la victoria y sobre todo darle la gloria a Dios. Amén. Que Dios le bendiga. Muchas gracias, hermana Digna. Muchas gracias. Cuando fuere tiempo, Job dice en Job 5:11 que pone a los humildes en la altura. Y Salmo 147:6 dice que Jehová exalta a los humildes. Si usted espera, hermana o hermano, si usted pide la intervención de Dios en su vida, va a obtener la victoria. Con la ayuda del Señor vamos a ver al esposo de nuestra hermana en el reino de los cielos. Y él le va a dar gracias a Dios y a la hermana Digna por haber esperado tanto tiempo y tenido paciencia, 42 años, para que él se llegara al Señor y pudiera entregarse y cambiar su vida. La seguridad para el éxito de nuestra relación de pareja, primero que todo, es humillarnos ante el Señor, ante su palabra, ante su plan, ante su propósito para mi vida. Eso significa creer por la fe sus dichos y sus mandamientos. Al creerlos no es otra cosa, al creerlos no hacer otra cosa diferente, es obrar en consonancia con esos mandatos del Señor. Humillarme ante mi pareja con sabiduría para la no destrucción del hogar y para que el nombre de Dios sea glorificado. El resultado será: Dios te exaltará cuando fuere el tiempo. El Señor traerá la paz, la armonía, la felicidad al hogar. Las tormentas pasarán y llegarán la calma y llegarán los momentos más hermosos para su vida de hogar, porque el Señor lo puede hacer para honra y gloria de su nombre. Que el Señor les bendiga, mis hermanos, que podamos realmente aceptar humildemente la palabra del Señor para que Él pueda obrar en nosotros. Vamos a colocarnos en pie para orar, y yo voy a pedirle a los muchachos que vengan para que canten Shalom. Yo tengo que ir al equipo, así que vengan para que me ayuden. Vamos a orar al Señor. Bondadoso Señor y eterno Padre, alabado sea tu santo y bendito nombre. Gracias por tu palabra, porque nos señala el camino a seguir para llegar a experimentar la paz, la felicidad, el gozo permanente y finalmente, Señor, poder ser restaurados a tu imagen y por último tener la vida eterna. Yo te ruego por los hogares de Es la Hora Ministries. Satanás está empeñado con algunos de ellos para destruirlos, y Satanás se empeña con todos nosotros para destruirnos también. Permítanos tener clara nuestra responsabilidad ante ti. Permítanos humillarnos ante tu palabra y permítenos que los frutos de tu Santo Espíritu se puedan reflejar en nuestra vida, de tal manera que Satanás no tenga herramientas con que llegar a sembrar el caos en nuestra vida. Lo imploramos y lo agradecemos en el bendito nombre de Jesús. Amén.